Shalom Makiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es Habacuc 2 y 4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, y esto se trata de un hombre, que ese hombre es una raza, porque muchas veces cuando las escrituras hablan de un hombre o dan un nombre como Edom, como Moab, como Jacob, Israel, sabemos que se está refiriendo a una nación, se está refiriendo a una gente, y en este sentido está entrando en todo el capítulo Habacuc de cómo es una persona, porque como vamos a empezar a leer y vamos a ver, como dice aquí Habacuc 2 y 1, dice, me pararé sobre mi guarda y me pondré sobre la torre y vigilaré para ver qué me dirá y qué responderé cuando sea reprendido. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y ponla por escrito en tablas para que corra el que la lea. Y algo que vi, le pregunté a ChatGPT por qué es que se escribía en tablas. Y habían diferentes formas de escritura. Habían tablas, habían pergaminos, otros tipos de métodos para escritura, pero las tablas eran básicamente de durabilidad y se podían mira, le pregunté aquí a ChatGPT, como dice aquí, dice antes, porque le pregunté que por qué decía tablas. Y dice, la palabra tablas en este contexto se refiere a un medio de escritura común en la antigüedad, especialmente en la cultura del cercano oriente. Las tablas eran generalmente tabletas de arcilla o madera recubiertas con una capa de cera en la que se podía escribir con un instrumento puntiagudo como un estilete, y las razones eran la durabilidad, la portabilidad y la comunicación rápida, y antes habían pergaminos, tablas de arcilla o tablas de piedra, so, nomás quería darles ese dato, dice, para que corra el que la lea, dice, porque la visión es aún para un tiempo determinado, pero al fin hablará, esto está diciendo que esto va a ser en el fin, y eso me recuerda lo mismo que Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses 2 y 2 y 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y esto era Pablo hablando en el periodo de Roma. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Eso Pablo aquí ya estaba diciendo que es que el misterio de la iniquidad no se sabía quién era, pero ya sabía que estaba pasando en el presente. Solo que el Señor tenía que quitar ese velo para que sea manifestado Esaú. Que eso vino a ser hasta hoy en día, hasta el último tiempo. El Señor quitó ese velo y nosotros pudimos ver quién es ese inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque no se hablaba de que Esaú o los edomitas eran Roma. So, aquí está hablando de otro hombre inicuo. Y es lo mismo que vamos a entrar en Habacuc, porque esto se trata de una gente, de una nación, Y como dice aquí, que va a ser en el tiempo. En el tiempo va a hablar. En el tiempo se va a revelar. Dice, y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Esto está hablando del fin. Y aquí nos dice algo, he aquí su alma enaltecida no es recta en él.
¿ok? Pero el justo vivirá por su fe, ¿ok? Eso aquí está dando una referencia de alguien chueco y alguien que es recto, ¿ok? Y el Señor así lo hizo desde el principio. Esto es Eclesiástico 33:7, dice, ¿por qué sobresale un día sobre otro cuando como toda la luz de todos los días del año es del sol? ¿Ok? Eso aquí está preguntando por qué un día es más especial que el otro si todos reciben la misma luz del sol. Dice, por el conocimiento del Señor fueron distinguidos a él, y él alteró las estaciones y las fiestas. Algunos de ellos hizo días altos y los santificó, y a otros días hizo ordinarios. ¿Ok? Dice, todos los hombres proceden de la tierra. ¿Ok? Eso aquí está dando la misma referencia. Por una decisión del Señor que hizo unos días más sagrados que otros, lo mismo va a pasar con los hombres. Dice, todos los hombres proceden de la tierra, y Adán fue creado de la tierra. Con mucha ciencia los dividió el Señor. ¿Ok? Eso según su propósito y con mucha sabiduría, porque el Señor santificó a un hombre, principalmente a un hombre, que fue Adán. ¿Ok? En el principio, a Adán y a su descendencia. Los llamó los adamitas, los hijos de Dios. El Señor les dio conocimiento, ¿ok? Los separó de las otras naciones, los santificó, les dio sus caminos, sus leyes, las maneras que les gustan, cómo lo alaben, ¿ok? Los santificó, ¿ok? Dice, y diversificó sus caminos, a unos bendijo y enalteció, ¿ok? Que enaltecer es ponerlos en un lugar alto, ¿ok? Y los hijos de Dios, eso es un lugar alto. Israel es un lugar alto, ¿ok? Porque si tú eres hijo del rey de todo, es que tú heredarás todo lo que el rey tiene. ¿Ya ves? Dice, a unos bendijo y enalteció, y a otros santificó y puso cerca de sí. ¿Ya ves? Porque hasta en la nación de Israel hay una elección. Hay una elección más cercana al Señor, ¿ok? Que son su gobierno. Son los 144,000 que las escrituras hablan. ¿Ok? Que van a ser sacerdotes y reyes. ¿Ok? Dice, pero a otros maldijo y humilló. ¿Ok? Y esto podemos ver cómo Noé hizo con Cam. ¿Ok? Cómo el Señor, desde el principio, antes de Cam, maldijo a Esaú Edom. O no fue directamente a Esaú Edom, fue a su espíritu, fue a la serpiente. ¿Ok? Porque la serpiente no era una serpiente como tal, era un hombre. Un hombre que enseñaba diversas filosofías, un hombre que era astuto. Y eso es lo mismo que vamos a ver en Habacuc 2. Él era astuto y por diversas filosofías engañó a Eva. Ok, el Señor maldijo a esa alma, a ese espíritu con el que él venía. Después se reflejó en Caín y el Señor lo volvió a maldecir. Y después se volvió en Esaú Edom, en la reencarnación, porque tenemos que entender este proceso de la reencarnación. Nosotros no vivimos una vez. Eso es lo que dice un necio. Un necio piensa que nomás vivimos una vez y después nuestro suspiro se va y ya no hay más. Pero no, regresamos, man. ¿Ok? Y es por las escrituras que lo dicen eso. ¿Ok? Y tiene sentido. Tiene sentido porque es que vemos el juicio que pasa a niños que tal vez no han hecho nada. Juicio terrible, pero no sabemos qué hicieron en sus vidas pasadas, man. ¿Ok? So, como dice, pero a otros maldijo y humilló. Y ya vimos, fue la serpiente, Caín, después Esaú Edom, ¿ok? Los camitas también fueron malditos, ¿ok? O maldecidos. Dice, y removió de su puesto, ¿ok? Y eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor va a venir a quitar puestos y va a venir a establecer su reino, ¿ok? Dice, versículo 13, como el barro está en mano del alfarero para que haga a su gusto, así el hombre está en la mano del que lo hizo, para que le dé lo que más le parezca. Ya ves, esto es obra del Señor, esto es para su propósito, ¿ok? Porque Él lo quiso así. Dice, el bien se opone al mal y la vida a la muerte, así el piadoso al pecador. Y eso es lo que estamos viendo en Habacuc 2 y 4, ¿ok? Aquel que es chueco, ¿ok? Alguien que es orgulloso. ¿Ok? Y la escritura habla de que el principio del orgullo es el apartarse de su creador.
Y este hombre es chueco, este hombre es, ¿cómo se llama? Es orgulloso. ¿Ok? Voy a ver si puedo encontrar esa escritura. ¿Dónde estaba? Creo que no era aquí. O era aquí. Ok, es Eclesiástico 10 y 12. Dice, el comienzo. Man, no, voy a empezar desde 6. ah, Desde el 8. Desde el 7 dice, el orgullo es odioso al Señor y a los hombres. Tanto Dios como los hombres aborrecen la opresión. Ok, y ese es el espíritu que vamos a ver en Habacuc 2. Dice, el poder pasa de una nación a otra por causa de la violencia y del orgullo. Ok, ¿quién puede sentir orgullo siendo polvo y ceniza si aún en vida se pudre ya su cuerpo? Achaque ligero, médico optimista, pero el que hoy es rey, mañana será cadáver. Cuando el hombre muere, se apoderan de él los gusanos, los insectos y la podredumbre. Ok, aquí viene el punto. El comienzo del orgullo es el poder que hace que los hombres se olviden de su creador. Ok, y sabes que no me gusta mucho. Hay traducciones que no lo dicen muy bien. Eclesiástico 10 y 12. Ya, esto lo dice mejor. Eclesiástico 10 y 12 dice, el principio de la soberbia es cuando uno se aparta de Dios y su corazón se aparta de su hacedor o de su creador. Ok, y este hombre que vamos a ver, este hombre es completamente chueco. Ok, Pablo, ok, como lo mencionamos, ese capítulo, porque está hablando igual de este hombre, ok, este hombre inicuo. Ok, como dice aquí, 2 Tesalonicenses 2 y 9, inicuo cuyo advenimiento o cuya inspiración es por obra de Satanás. Ok, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok, el punto aquí es que este hombre viene en el espíritu de Satanás. Y Satanás en el hebreo es Shatán, que significa adversario, adverso, contrario. Ok, eso algo que va contrario al Señor, que va, si Él es vida, si el Señor es vida, este hombre es muerte. Ok, porque va en contra del Creador. Ok, por eso es que el Señor lo odia. Ok, el Señor lo creó para un propósito, pero lo odia. Ok, porque eso es lo que Pablo dijo también y lo que está escrito en Malaquías 1. Ok, y este es Malaquías 1 y 3, dice, y a Esaú aborrecí. Y la palabra ahí por aborrecer es odiar. Ok, y el Señor no cambia, el Señor no está hablando en doble sentido, no, está hablando literal. El Señor odió a una nación. Y ahorita vamos a ver en este capítulo de Habacuc 2, ¿por qué? Ok, porque todo lo que hace es malo, todo lo que hace es maldito. Ok, todo lo que hace va en contra de lo que el Señor hace. Ok, eso dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Ok, y Esaú es Edom, los edomitas, los autoproclamados hombres blancos. Ok, que no son blancos, son rojos, porque la palabra Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. Ok, y Esaú en el hebreo es Aishashwa, que significa desgastado o consumido. Ok, y su piel es así. Cuando nació, todo estaba sin pigmento. Todo rasposo y todo, la piel estaba mal. Nació enfermo. ¿Ok? Eso dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y esto es el juicio que se le va a venir a Babilonia.
¿ok? Porque Babilonia y los edomitas van conectados de mano en mano, ¿ok? Y mucho, hay escrituras o profecías en contra de Babilonia, man, ¿ok? Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh, Bahashem Yahushai, está indignado para siempre. ¿Ya ves? Y cuando esto pasó, fue cuando Roma tuvo un declive, porque esto va conectado con Roma. Lo que Roma en Apocalipsis 13 nos explica que sufrió una herida de muerte, y esa herida de muerte resultó en una decadencia del Imperio Romano. ¿Ok? Y eso fue la herida de muerte, pero después esa herida mortal fue sanada, diciendo que empezó a renacer, porque por eso se le conoce el renacimiento, el renacimiento de una cultura y de una nación, que son los edomitas. ¿Ok? Y eso es cuando dijeron, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. ¿Ok? Y toda esa reedificación, ese renacimiento resultó en los Estados Unidos, lo que se conoce como Babilonia la Grande en las Escrituras. ¿Ok? Y dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh, Bahashem Yahushai, está indignado para siempre. ¿Ok? Porque ese territorio de impiedad, pues básicamente es toda la tierra. Porque en Job 9:24 nos explica que la tierra fue entregada en manos de los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los edomitas. ¿Ok? Y eso va de la mano con Habacuc 2, el capítulo entero, porque habla de cómo reunió a gente para él, le robó a gente, desoló bosques, desoló animales, ¿ok? Hizo pedazos la tierra. ¿Ok? Por eso todo el mundo está como está. ¿Ok? Porque los edomitas, el impío, el inicuo, está gobernando en el mundo. ¿Ok? Y como dice aquí, Job 9:24. ¿Ok? Dice, la tierra está entregada en manos de los impíos. ¿Ok? Y acabamos de ver quiénes son los impíos. ¿Ok? Ese territorio de impiedad que son los edomitas. ¿Ok? Que básicamente están en toda la tierra, ¿ok? Pero tienen una capital, que son los Estados Unidos. ¿Ok? Ella, por eso te dice en Apocalipsis 17 que ella se sentaba sobre muchas aguas, diciendo que tenía influencia, autoridad. ¿Ok? Porque es la reina, ¿ok? De este mundo, man. ¿Ok? So dice, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Ok? Si no son estos edomitas autoproclamados blancos, ¿quiénes son? Porque ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que tienen el poder, ellos son los que hacen las guerras, tienen los bancos, tienen todo, man. ¿Ok? El foro económico, tienen sus títeres, ¿ok? Pero regresa el poder a ellos, a los edomitas, ¿ok? A los Illuminati, como se le conoce. ¿Ok? Y hasta ellos saben que son descendientes de Esaú Edom. ¿Ok? So, ¿dónde estábamos, man? So, como dice aquí, alright, porque leímos que Pablo también, Pablo no, alright, porque Pablo también escribió eso en Romanos 9:9, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ok, eso aquí nos está dando una ilustración de que esto es conforme al propósito del Señor. Ok, y Pablo lo entendía y lo estaba enseñando. Y esto corta que el evangelio es para todo el mundo. No es para todo el mundo, es para los israelitas nada más. Ok, porque como dice aquí, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, ok, a Israel amé.
mas a Esaú, los edomitas, odié. ¿Ok? Porque es la palabra por aborrecer, odiar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Y el Señor a una nación maldijo, como vimos en Eclesiástico 33. Las maldijo y humilló. ¿Ok? Y parte de eso es a los edomitas, porque eso es lo que va a hacer el Señor cuando venga a destruir. ¿Ok? Porque como dice, ellos edificarán y yo destruiré. Y el Señor eso es lo que va a destruir. Le va a hacer, perdón. ¿Ok? Y los va a abandonar su heredad para los chacales del desierto. Que es lo mismo que le va a pasar a Babilonia. ¿Ok? Por eso, como dice aquí, conexión de Babilonia con Esaú. Este es Jeremías 49:17. Dice, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Fuego celestial cayó. ¿Ok? Fuego de los cielos cayó. ¿Ok? Dice Yahweh, Bahashem Yahushai, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. ¿Ya ves? ¿Y cómo podemos saber dónde va a pasar esto? Esto es Jeremías 50 y 39. Y este capítulo se llama Profecía sobre Babilonia. ¿Ok? Eso dice, por lo tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ellas polluelos de avestruz. ¿Ok? Y eso es lo mismo que vimos en Malaquías 1 y 3. ¿Ok? Que iba a abandonar el Señor su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Dice, nunca más, Jeremías 50 y 39, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. ¿Ok? Y esto no se ha cumplido, porque Babilonia, la que está en el territorio de Irak, hoy en día, sigue habiendo moradores, sigue habiendo gente. ¿Ok? Saddam Hussein iba a construir o reconstruir un templo o una estructura. ¿Ok? Esto no está hablando de la Babilonia antigua, esto está hablando de la Babilonia actual, de la Babilonia, la hija de Babilonia, los Estados Unidos, Babilonia la Grande. ¿Ok? Dice, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. ¿Ok? ¿Y cómo es que el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra? Dijimos, con los misiles nucleares. ¿Ok? Y eso es el propósito, eso es la maldición que el Señor tiene a Esaú Edom. ¿Ok? Esto es Isaías 34:4, dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará en los cielos como un libro. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Isaías 34. Ok. Oh, sí, está en versículo 5. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Ok. Y esta visual de que se enrollarán los cielos como un libro está hablando de la nube nuclear que se iba a enrollar. Ok. Porque yo vi una imagen. A ver. Una imagen que básicamente explica cómo una nube se enrolla. Yo sé que ustedes tal vez, hermanos, ya han visto cómo un video, solo que yo vi una imagen que estaba explicando muy sencillamente cómo se enrolla una nube, pero no la encuentro. No la encuentro, hermanos. Pero ustedes saben cómo se enrolla. Esto se enrolla para adentro. Ok, eso es lo que la escritura está explicando. Ok, hasta le pregunté a ChatGPT. Porque dice, sí, la comparación de enrollar el cielo como un libro a una nube nuclear tiene sentido en términos de la imagen visual que evoca.
Dice, una explosión nuclear a menudo se caracteriza por una nube de humo, polvo y escombros que se eleva en el cielo y se expande de manera ominosa, similar a como alguien podría visualizar el cielo enrollándose como un libro. Ya ves, o el profeta estaba aquí dando la mejor de su habilidad en descripción, ¿ok? Para describir lo que estaba viendo, ¿ok? So dice, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra. Dice, y como se cae de la higuera. Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Ok? Y esa espada está hablando de un arma de destrucción, un arma de muerte, que está hablando de los misiles nucleares. ¿Ok? Diciendo que se iba a, que se iba a embriagar. Es que iba a haber demasiados. ¿Ok? La escritura nos habla que iba a haber 200,000 cabezas armadas. ¿Ok? 200,000 o 200 millones. ¿Ok? Pero iban a ser demasiados. ¿Ok? Y deja agarro esa información. Alright, porque como dice aquí. Ok, Joel. En Joel 2 nos explica que iban a haber 200 millones. Damn. Oh, no, fue en Apocalipsis 9. Ok. Yeah. Apocalipsis 9 y 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes, que eso está hablando de los misiles nucleares, era 200 millones. Ok, dice, y oí su número. Así vi en mi visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Ya ves que está describiendo a un misil nuclear. Ok, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, que eso está hablando de sus cabezas armadas. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ya ves, y esto está hablando no de jinetes regulares, esto está hablando de esos misiles nucleares, man. Esto. Ok, ¿ves fuego, azufre y humo? Ok, su cabeza armada, como león. Ok. So, como dice aquí, Salmos 7 y 11, dice, Yahweh, Bahashem Yahushai, es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Ya ves, airar. Vamos a preguntarle qué es airar. ¿Qué es airar y indignación? Porque eso es lo que dijo en Malaquías 1 y 4. Dice, airar son términos relacionados con emociones intensas de ira o enojo. Dice, airar. Dice, se refiere a provocar ira o enfado en alguien. Dice, cuando una persona se aira, significa que se siente enojada o furiosa debido a algo que ha ocurrido o que alguien ha dicho o hecho. ¿Ok? Indignación. Es un sentimiento intenso de enojo o resentimiento hacia algo que se percibe como injusto, ofensivo o inaceptable. ¿Ya ves? Y esto encaja con lo mismo que estamos hablando. ¿Ok? Pues esto también está hablando de ese impío, que está airado el Señor todos los días. Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Ok? Que su espada es un instrumento para dar muerte. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado flechas ardientes. ¿Ok? Y esas flechas ardientes son esos misiles nucleares. ¿Ok? So, continuando. Deje cierro aquí. ¿Ok? So, regresando. Dice, versículo 5, Isaías 34 y 5, dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ok, so vimos como en Jeremías 49 y Jeremías 50 iba a haber una destrucción de Saúl, Edom y Babilonia, ok, como Sodoma y Gomorra, pues esto está hablando de cómo iba a ser. Ok, que esos misiles nucleares iban a caer sobre Edom en juicio, ok, y sobre el pueblo de su anatema, ok, que es básicamente el pueblo maldito, ok, que eso regresa al jardín,
que eso regresa a Caín, eso regresa a los edomitas, ¿ok? Porque los edomitas tienen a la tierra así, ¿ok? Esta imagen la he sacado antes, solo me gusta, porque refleja, la contraparte, ¿ok? De cómo el Señor creó un sistema y cómo este hombre lo tiene completamente corrompido, ¿ok? Lo tiene completamente dañado y muerto, ¿ok? Y ustedes, hermanos, pueden, si quieren guardarla y analizarla, nomás es una imagen, ¿ok? Pero aquí hay misiles nucleares, fucking fuego, deforestación, o aquí en el árbol parece que tiene como senos y está manando leche, ¿ok? Pero aquí está en cadenas, ¿ok? Eso tienen a la tierra esclavizada, hay muerte, ¿ok? Está seco, contaminado, hay ciudad, ¿ok? Hay aviones volando, es malo, ¿ok? Contrario a lo que el Señor creó, como vemos aquí, ¿ok? So vamos aquí a Habacuc 4, ¿ok? No, Habacuc 2, ¿ok? Porque esto va vamos a entrar más en este hombre inicuo, en este hombre chueco, ¿ok? Dice Habacuc 2 y 4, he aquí, su alma enaltecida no es recta en él, pero el justo vivirá por su fe, ¿ok? Como dicen las escrituras, que por su fe a Abraham se le fue contado por justicia, ¿ok? Porque Abraham obedeció a lo que el Señor dijo, creyó a lo que el Señor dijo, ¿ok? Eso él se le fue contado por justo, ¿ok? E hizo las cosas que le agradaban al Señor. Alright. So dice, versículo 5, y también porque prevarica, ¿ok? Que es básicamente él engaña. ¿Ok? Porque cuando te vas a la palabra Habacuc 2 y 5, dice, sí, él también porque él transgrede por vino. Esa palabra por transgrede en el hebreo es bagad, ¿ok? Que significa actuar. ¿Sabes qué? Lo voy a tener que... Ya me gasté mi inglés. No, ok. So, como dice aquí, actuar traicioneramente, engañosamente, tratar traicioneramente. So, esto regresa a un espíritu de la serpiente. ¿Ok? Actuar o tratar traicioneramente, sin fe, engañosamente. ¿Ok? So, como dice aquí, y también porque engaña por el vino. ¿Ok? Y ese vino, ¿qué es lo que representa? Sus filosofías, sus ideas, su democracia, ¿ok? Sus libertades y todo lo que este hombre ofrece, ¿ok? Porque lo hace para un propósito, no lo hace porque quiere tu felicidad, ¿ok? Él lo hace por un propósito. Este es un hombre astuto, ¿ok? Como dice en Génesis 3, la serpiente era la más astuta, ¿ok? Y la más astuta no en un sentido bueno, en un sentido engañoso, ¿ok? Dice, es un hombre soberbio que no se detiene en casa, ¿ok? Que no se queda en casa, anda muy inquieto, ¿ok? Y eso es parte de lo que está escrito de cómo era Esaú Edom, ¿ok? Cómo era Esaú. Él no se quedaba en casa, era diferente a Jacob, ¿ok? Y las cosas espirituales se juzgan espiritualmente. Pero si tú, pues es que eso solamente era un hombre y le gustaba ir, pues entonces no vas a entender, ¿ok? Porque las cosas que se escribieron antes se escribieron por una razón, ¿ok? Dice que agranda su deseo como el infierno, ¿ok? Que no está diciendo del infierno, esto está hablando de la tumba, ¿ok? Porque el infierno es como se cree hoy en día, eso es es mitología griega, el Hades y el inframundo, el mundo de los muertos. No, el mundo de los muertos es la tumba, ¿ok? Donde estás muerto, ¿ok? Dice, agranda su deseo como la tumba, ¿ok? Porque hay gente muriendo día y noche, ¿ok? Es insaciable.
Dice, y es como la muerte, y no puede saciarse, sino que reúne para sí a todas las naciones y amontona para sí a todos los pueblos. Y eso es lo que este hombre hace. Este hombre tiene bases, infiltraciones en todo el mundo. Tiene su FBI, tiene su IA, tiene agencias inteligentes que van, infiltran gobiernos, derrocan gobiernos, ponen sus líderes y ya están en el gobierno. Ya son de él. Ya ponen democracia. Dice, ¿no levantarán todos estos contra él parábola y un proverbio burlón y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo? ¿Hasta cuándo? Del que se cubre de arcilla pesada. Y esa arcilla pesada, como el hermano Arroyadab estaba viendo en su video, porque esto fue la inspiración de, cuando él empezó a hablar de este hombre chueco. Él empezó a hablar de que el hermano empezó a decir que la deuda que los Estados Unidos tiene, es demasiada, que eso era bíblico, porque esa arcilla pesada, quiere decir cargar con deudas pesadas, y este lugar, los Estados Unidos, tiene una gran deuda. Como dijo el hermano que vio en un video, que la deuda de los Estados Unidos corre $150,000 cada segundo. Eso es demasiado. Versículo 7. No se levantarán de repente aquellos que te oprimirán con interés, y despertarán los que te vejen, y les serás por botín. Porque va a haber una invasión a los Estados Unidos, man. Eso está escrito. En Ezequiel 38 te explica que mucha gente con Rusia iba a venir. Él siendo el líder, él siendo el guarda. Dice, porque has despojado a muchas naciones, todo el resto de los pueblos te despojará, a causa de la sangre de los hombres, y por la violencia de la tierra, de la ciudad, y de todos los que la habitan. Ya ves, el Señor lo odia por una razón, no nada más porque, pues yo odio a esta persona y ya, no. Es porque tiene un contexto, tiene una actitud. En Apocalipsis 13 nos explica que esa bestia, que se está hablando de su gobierno, ¿cómo se llama? De reinos de los edomitas tenían nombres blasfemos. Quiere decir que tenía una reputación de alguien blasfemo. Que alguien que va en contra, que no considera lo sagrado, que no considera a su creador, a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, que va en contra de todo lo que ellos quieren. Porque ese vino, como está escrito en Apocalipsis 20, que es lo que entramos un poco en lo que decía en Malaquías 1 y 4, del renacimiento. Eso es lo mismo, como dice aquí, Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, que ese ángel está hablando del Señor Yahawashi, porque él tiene las llaves. Te lo dice en Apocalipsis 1. Y esa gran cadena en la mano, que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Que esto está hablando de la nación de los edomitas, que fueron atados cuando estuvo el Imperio Romano, cuando sufrió esa herida de muerte y después fue sanada. El Señor lo arrojó a un abismo, que es una tierra, que está hablando de Europa. Los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello su sello sobre él. Esto fue cuando Roma decayó. El Imperio Romano decayó y no estaba gobernando los edomitas. Ellos estaban en un estado bajo, fueron esclavizados, algunos fueron enviados a las cuevas. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto que el hombre traía, la serpiente antigua, el dragón, el diablo y Satanás, él tiene un propósito en la tierra, y este propósito es engañar. Porque la palabra ahí por engañar, como dice aquí, deceive, planeo, que viene del griego, o el Strong griego 4105, que significa para causar el extravío, ¿sabes qué, man?
Lo tengo que traducir. Solo para que no haya error. So, como dice aquí, para descarriar, extraviar, apartar del buen camino. Extraviarse, vagar. ¿Ok? Metáfora, apartar de la verdad, inducir al error, engañar. Ya ves, esto era lo que este hombre estaba puesto a hacer. Por eso es que fue atado y después fue desatado. Y lo podemos ver desde el Renacimiento. Desde el Renacimiento para acá ha existido todo tipo de cosas. Se inventó que el centro del universo ya no es la Tierra, sino es el Sol. El Big Bang. La medicina, la ciencia y todo eso. Tratar de buscar la razón por medio de atributos humanos, dejando todo fuera al Señor. Y eso trae confusión, eso trae extravío. Trataron de cambiar toda la manera de vida, ¿ok? Y eso también está escrito de esta última bestia que íbamos a vivir, ¿ok? Que iba a tratar de cambiar la ley, ¿ok? Dice... Ok, como dice aquí, Daniel 7:25, ok, que esto está hablando de la cuarta bestia en la que estamos viviendo, pero que sabemos que es Roma, pero sabemos el proceso que tuvo Roma, una decadencia y después resurgió, o sea, es Roma 2.0, ok, eso dice a Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ok. Y él cambió todo tipo de ley en la ley del mundo que él estableció. Okay, el mundo no está corriendo como debería de correr. Por eso hay contaminación. Por eso hay muerte. Okay, cambió los tiempos. Okay, hay confusión. Este hombre vino a hacer esa obra. Vino a engañar. Okay, y eso es parte de ese vino. Okay, él engaña por el vino. Okay, y lo hace con un propósito. Lo hace para agrandar su morada, ¿ok? Para tener naciones, ¿ok? Para robar, para oprimir, ¿ok? Para matar, ¿ok? Eso como dice aquí, versículo 9. Dice, hay del que codicia mal para su casa, para poner su nido en alto, ¿ok? Que eso es robar y hacer su fortaleza. ¿Ok? Para librarse del poder del mal. Dice, has consultado vergüenza a tu casa, desheredando a mucha gente, y has pecado contra tu alma. ¿Ok? Y él ha pecado contra su alma porque el Señor le va a pagar conforme a lo que ha hecho. ¿Ok? Como dice la Escritura, el conocimiento del mal no es sabiduría, porque la sabiduría es vida eterna. La sabiduría es el temor del Señor. ¿Ok? Que te va a evitar de hacer diferentes cosas, man. Pero este hombre pecó contra su propia alma porque destrucción le queda, destrucción le espera. Ok, versículo 11 dice, porque la piedra clamará desde el muro y la viga desde el madero le responderá. Ay del que edifica un pueblo con sangre y asienta una ciudad con iniquidad. Y eso es lo que este mundo, principalmente aquí los Estados Unidos, se ha construido de esclavización, sangre, opresión, iniquidad, engaño. Este hombre tiene tantas promesas que nunca cumplió. Siempre las rompía. Y eso está escrito, man. Eso no es nada escondido. Cuando este hombre llegó a este lado, él prometía tantas cosas, pero no las cumplía. Y eso también es profético. Digo, eso también es en la escritura. Eso está en Salmos, creo que es 55 y 20. Man, dice Salmos 55 y 20, dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Y esa es la historia de nosotros estando aquí en las Américas. O en Nazaret, a Harbatasa, como se le conoce en las escrituras. Él llegó, nosotros, lo recibimos en paz. Porque somos una gente pacífica, man. Estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, por eso el Señor los trajo. Pero como dice aquí, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto,
Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas en ellas son espadas desnudas. ¿Ok? Y eso es lo que este hombre es. ¿Ok? Este hombre engaña, es astuto. Lo dice por un propósito. ¿Ok? Como hay un dicho, sin guarache no hay paso. O él no da paso sin guarache, más bien. ¿Ok? Él lo hace con un propósito. Él no te ayuda nomás porque es una buena persona, no. Él tiene un propósito atrás de eso. ¿Ok? Dice, versículo 13. He aquí, no es del Señor de los ejércitos que el pueblo trabajará en el mismo fuego, y el pueblo se fatigará por la misma vanidad, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, Bahashem Yahabushai, como las aguas cubren el mar. Hay del que da a beber a su prójimo, del que le pone su botella y lo embriaga también a él, para que mire su desnudez. ¿Ok? Y esa desnudez quiere decir pecado. ¿Ok? Porque este hombre ha hecho eso. Man, y de esa manera, él se comporta como Satanás, como el diablo. ¿Ok? Porque la palabra diablo en el griego, devil, ¿ok? En el diablo, es un acusador. ¿Ok? Como dice aquí, la palabra en el griego es diabolos, ¿ok? Que significa calumniar, calumniador, que acusa falsamente, ¿ok? Falso acusador, aplicado a un hombre que al oponerse a la causa de Dios puede decirse que actúa en el papel del diablo o que se opone de su parte, ¿ok? Él pone tropiezo, ¿ok? Él pone tropiezo para que nosotros pequemos, ¿ok? Y este es ese tropiezo. Él da de beber, él da filosofías, él las canta muy bonitas, porque eso es lo que regresa al jardín, un encantador. Un encantador es alguien que te canta las cosas, y un canto es una melodía. Una melodía es algo que se escucha bonito, y eso es lo que eso es lo que le pasó a Eva. Él se la cantó muy bonita y le dijo, hey, mira, con esta manera tú vas a poder alcanzar sabiduría. Y se la pintó tan bonita que la encantó, la persuadió. ¿Ok? De esa manera él da de beber. ¿Ok? Dice versículo 16, te has llenado de vergüenza por la gloria, bebe tú también, y que se descubra tu prepucio, que se descubra tu desnudez. Dice, porque la violencia del Líbano te cubrirá, que esa violencia del Líbano está hablando de la deforestación. Dice, y el despojo de las fieras, que eso está hablando de la extinción de animales. ¿Ok? Que realmente este hombre no ha podido acabar con la creación del Señor. El Señor tiene reservada, o lo puede crear así como si nada el Señor. ¿Ok? Pero es sin duda que este hombre ha matado solo por deporte o pues por su alma chueca. Matar a diferentes animales exóticos, man. Dice, y el despojo de las fieras, que las espantó, a causa de la sangre de los hombres y por la violencia de la tierra, de la ciudad y de todos los que la habitan. ¿De qué aprovecha la imagen de talla que haya esculpido su artífice, la imagen de función y maestra de mentira? ¿En que confía el artífice de su obra para hacer ídolos mudos? Hay del que dice al leño, despierta, y a la piedra muda, levántate, enseñará. He aquí que está recubierta de oro y plata, y no hay aliento en ella, en medio de ella, mas el Señor está en su santo templo. Calle ante él toda la tierra. ¿Ok? So ese es el punto, hermanos. Es algo que el hermano me inspiró, ¿ok? Que vino de Habacuc 2 y 4. ¿Ok? So espero que haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahahushai, Bahashem, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.